Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy hemos ido a comprar, ha sido un día bastante largo y mientras hablo voy cogiendo los ingredientes, así no se me hace muy largo. Y entonces voy a hacer un trozo de carne a la plancha y como se sabe hacerlo todo el mundo, voy a hacer una receta de las patatas con los que lo voy a acompañar. Voy a enseñar los ingredientes mientras los veis. A ver, que no se ven. Aquí. Voy a buscar los ajos, porque los ingredientes son patatas, ajo, aceite, sal y pimentón. Madre mía, qué rico que está este ajo. Esos son los ingredientes: patatas, ajos, aceite, sal y pimentón. Entonces, voy a cortar las patatas así redonditas y las voy a poner en un plato. A ver, de momento las voy a poner aquí, porque luego las tengo que preparar. Vale, patatas así alascas, se hacen en el microondas, en nada están hechas, 7 o 8 minutos están hechas, están súper buenas. Estas patatas me las enseñó una amiga mía, que su hija y mi hijo iban juntos a clase. Y bueno, tiene hasta variedades, las hacemos hasta con queso rallado por encima al último minuto. Vale, pues voy a poner, me acuerdo a mi hija esto aquí. Voy a poner un poquito de aceite. Las patatas estaban limpias, ¿eh? Sal. Pimentón es dulce, pero lo podéis poner picante si os gusta más, ¿eh? Y una gotita de pimentón así en la base. Voy a pelar el ajo. Y lo ponemos también así a rebanaditas, así en la base. Bueno, ahí está mi marido y mi hija hablando. Así que se les oye. Por más que cierro la puerta, ellos yo creo que lo hacen a posta. No quieren salir, pero no. Mi hija no quiere salir, pero levanta la voz. Bueno, igual está contenta, así que igual sí que saldría. Se va a dormir a casa de su prima. Y seguramente hoy, como está contenta, que se va de pernoctar fuera de casa. Y saldrá con las amigas esta noche. Esta noche estará contenta. Bueno, ahora nada, es colocar las patatas todo alrededor. Si hay que montarlas unas sobre otras para que quepan no pasa nada, porque ahora las taparé. Estas pequeñitas las pongo así por los huecos, pongo así las grandes. Pues fijaros que tienen pimentón y ajo y a mi hija le encantan. Vale. Vuelvo a poner sal. Pimentón. Ya veréis qué sencillas y qué buenas que están. Bueno, pues si en vez de con patatas lo hacéis con calabacín, calabacines, tal cual, lo mismo, pero con el calabacín, buenísimo. Si el pimentón os gusta más picante que dulce, pues oye, pues también. El aceite. A mí con calabacín me encantan. Y además, más sano, imposible. Lo que el calabacín es menos tiempo, ¿eh? No serán 7 minutos, igual en 5 lo tenéis hecho. Y mancháis un plato. No mancháis la sartén, nada. En el mismo plato que luego no la vamos a comer, aunque queme, da lo mismo si se mantiene el calor. Bueno, pues mira, el ajo que no se quiere pelar, ya está. Y ahora ya pongo el ajo así por encima. Lo pongo grande porque a mi hija no le gusta y así lo aparta, y como a mi marido le gusta, así lo ve. Para todos los gustos. Que no os gusta el ajo, no le pongáis ajo. O sea, directamente están... Pues es una forma de comer patatas muy buena, muy rápida y que os va a encantar. Y ahora cogemos el plástico este de film transparente y las tapamos. Bien tapaditas para que haga condensación o vapor. Mirad,
Ahora las meto, no sé si se ve bien, al microondas. Ay, que tengo el pan de ayer, que tengo... Uy, se cae. Lo guardamos aquí en el microondas, ayer. 7 minutos a máxima potencia. A ver que no se ve, aquí. 7 minutos a máxima potencia. Ahí está la máxima potencia. Y listo. En cuanto estén, volvemos. Bueno, ya están las patatas. Cuidado que queman. Han estado 7 minutos. Queman, ¿eh? Uy. Que se me quema también el huevo. Bueno, y tiernitas, tiernitas. Pues ya está. Carne, patatas y huevo. Hoy toca plato combinado. Arreglado. Pues nada, eso ha sido todo. Espero que os hayan gustado. Ya habéis visto que es una receta muy sencilla, muy cortita, muy rápida de hacer. Para acompañar cualquier carne, cualquier pescado, cualquier cosa. Ya os digo, no hace falta que sea patata, podéis poner berenjena, calabacín, lo que os guste. Queda buenísimo y rápido. Y depende cómo económico, depende de lo que uséis. Eso ha sido todo, espero que os haya gustado, que os suscribáis al canal, que le deis ahí a donde pone suscribirse y a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo. Y en los comentarios veréis mi enlace a mi Instagram. Y en Facebook ponéis Eva Vlogs, salgo yo con una chaqueta roja, o sea que soy inconfundible. Muchas gracias por todo, por acompañarnos, por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. A comer, buen provecho.